hay zonas acá que son medias peligrosas, hay que andar con cuidado. Buenos días amigos viajeros, ¿cómo están ustedes? Partimos un nuevo día rumbo hacia Natal. La verdad que en João Pessoa la pasamos muy bien, esperemos que Natal sea igual. Arrancamos tempranito para allá. Ya una vez hace como 10 años estuvimos por Natal y Pipa, que sean nuestros próximos destinos. Así que sigan acompañándonos en este recorrido que vamos a hacer por esa ciudad. Así que la primera vez nos recibió Natal con lluvia y hoy nos recibe con cielo gris. ¡Qué belleza! Y el agua se ve verde. Bueno, primeras vistas de la playa de Natal. Todavía no hemos entrado al alojamiento porque es temprano aún. Está muy lleno de sombrillas. Estamos en fin de semana, que obviamente va a haber mucho más gente. Y allá al fondo vemos el cerro Careca. Mucha gente, obviamente fin de semana. Y el agua está bastante linda. Ya la vamos a disfrutar en esta tarde. Acá tenemos el otro extremo de la playa. Gente jugando al fútbol tradicional en Brasil. Bueno, nos íbamos a ir a la playa, pero se puso a llover. Como ustedes ven, en parte del viaje también nos acompañó una llovizna. Esperemos que mejore el tiempo. Y durante el viaje hicimos mucho recorrido por la ruta 101, la que nos lleva tanto de Uruguay como de Argentina a Florianópolis, por ejemplo. Así que es una de las rutas supuestamente más grandes de América. Después eso lo voy a chequear. Bueno, como ven, la marea está bastante alta. La gente está toda con las sombrillas ahí arriba, comiendo y tomando cerveza. Ya el agua llega a las rocas, lo cual impide uno quedarse acá en la arena. Estamos caminando por acá, tomando las primeras impresiones de nuestra vuelta a Natal, y la verdad que la encontramos bastante diferente. Las rocas que están como contención ahí al costado de la playa no estaban en la oportunidad anterior que visitamos Natal. Y ahí en el morro de Careca anteriormente se tiraban con tablas. Ahora está prohibido porque están preservando el medio ambiente y hay otros lugares para hacerlo. Y los paseos en buggy es otro de los paseos característicos que hay por esta zona, como en todo el nordeste. Esta es la parte del morro macaco que les decía. Y el agua está muy rica. Muy rica. Como les digo, las olas están bravas. Te golpean con fuerza. Bueno, y en esta zona de Punta Negra, este es un vecindario donde está lleno de barracas, donde sirven cervezas, camarones a la parrilla. También hay puestos de tapioca, que es otra de las comidas típicas de esta zona. Crepes dulces. El trabajo de los pescadores, tratando de sacar la embarcación con más vendedores que gente por este sector. Y música rock ahí, por allá arriba. Bueno, y acá llegamos a los pies del cerro. Como ven allá en el cartel, acceso está prohibido actualmente.
Era muy bonito cuando te tirabas desde allá arriba. Aproximadamente que tendrá 100 metros, Patricia. Y ahí hay más gente todavía, como ven. Paseo Maracayahú, que fuimos la otra vez, 150 reales, 130 el Jeep, cuadriciclo 230. Bueno, y acá vamos viendo el típico cartel de la ciudad de Natal que tenemos en todas las ciudades. Como ven, muy bonito con el fondo de la playa. Como ven, como el agua, la marea está alta, están todas las sombrillas y sillas acá, todo el mundo comiendo, mucho movimiento por todos lados. La avenida acá costanera hermosa también, otros bañándose, mucho entretenimiento, música por todos lados. Como ven, la tardecita en Punta Negra también tiene mucho movimiento. Bueno amigos, ahora estamos en la playa de Miami y ahora vamos a conocer las escaleras de María Luisa, así que un lugar lindo para visitar. Y después vamos a ir al fuerte de los Reyes Magos, a la playa de los artistas hoy. Hay zonas acá que son medias peligrosas, hay que andar con cuidado, esperemos tener suerte en el recorrido. Acá ven las escaleras de María Luisa, un lugar muy instagramiable. Como ven, hay bonitas pinturas todo alrededor también. Y hacia abajo las vistas de la playa. Bueno, y hemos llegado acá. Miren las vistas hermosas que se tienen desde este lugar. Muy lindo los edificios. Y si vemos hacia atrás, vemos que ya las construcciones son otras. Volvimos a la playa de Miami. Allá al fondo, al costado del edificio, un faro. Y después lo que sigue el faro son todas dunas bastante altas, es un parque protegido. Mucha gente haciendo deporte, bastante ventoso está acá. Y estas son las vistas que se tienen. Bueno, estamos en playa de los artistas ahora. Este enfrente es el centro de artesanato. La vez anterior lo visitamos. Hacia atrás, como ven, hay otros edificios. Y hacia acá tenemos una parte rocosa de la playa. Y hacia allá es donde está toda la gente. Y nos vamos acercando a la fortaleza de los Reyes Magos. Con un gran arrecife, mucha gente, es domingo. Es el Día del Padre también acá en Brasil. Al fondo vemos la Virgen de Imanjá, que es muy reconocida y querida por los brasileros. Estamos con marea bien baja ahora. Después sube como 2 metros la marea, cerca de 2 metros, así que pasa ese arrecife y llega hasta acá, hasta la orilla. Y ahí es que se baña más la gente en este lugar. Este es el puente Newton Navarro, hermosa estructura de cemento, aunque a mí me gustan más las cosas naturales. Este es un río y hacia acá vamos a ir hasta el fuerte de los Reyes Magos, que ya visitamos 10 años atrás, ahora vamos a hacerlo nuevamente.
Y si seguimos hacia allá, ven unas dunas de arena y hay otra playa que dice que es bonita, pero no tiene mucha infraestructura, no está muy bien cuidada. Bueno, y ahí vamos viendo el puente, y por el costado la gente también puede cruzar de un extremo al otro del puente, caminando, no solamente en vehículo. Llegamos ahora al Fuerte de los Reyes Magos. Es una fortaleza que encontramos acá en Natal. Fue el primer hito de la ciudad. Fue fundado el 25 de diciembre de 1599, la ciudad. Y esta fortaleza se encuentra del lado derecho en el río Potengi. Un lugar indudablemente con mucha historia. La entrada es gratuita y le puedes dejar una propina a unos guías que hay ahí si quieres hacer uso de los mismos. Si no lo recorres, porque tal lugar es pequeño, pero vale la pena visitar. Bueno, tenemos en la parte superior varios cañones. Allá se ve el puente. Estos cañones apuntan en varias direcciones. No sé si siempre fue así o fue ubicado actualmente de esta forma. Bueno, como ven, después de los arrecifes, el agua bien verde, hermosa como es acá en Natal. Y estos arrecifes se ve que también ayudaban a la defensa junto con el fuerte. Y hacia el otro lado tenemos lo que es la ciudad y el puente. Miren de acá de la fortaleza las vistas que se tienen de la ciudad. Espectaculares. ¿Qué les parece, amigos? Con estas imágenes desde la fortaleza de los Reyes Magos Natal vamos finalizando el video. Espero que les haya sido de su agrado. Los invito, si no lo han hecho, a suscribirse al canal, a dejar comentarios que con todo el gusto responderé, y nos veremos la próxima semana si ustedes quieren con un nuevo video. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.